Hoy día vamos a hablar acerca de cómo el Señor pastorea a su iglesia. Estamos en una serie de sermones llamada Ustedes serán mi pueblo. Y el pueblo del Señor, su iglesia, no se gobierna solo. Es gobernado por el Señor, pastoreado por el Señor. Entonces, cuando hablamos acá de que Pablo le dice a Timoteo, un pastor joven de la iglesia de Éfeso, le dice cómo debe dirigirse y cómo deben funcionar las cosas para el gobierno de la iglesia. Y aquí tenemos un gran desafío. En primer lugar, cuando hablamos de la palabra dirigir, liderar, gobierno, muchas veces tenemos la idea mundana respecto de lo que es liderar, gobernar y dirigir. Entonces, cuando decimos gobierno, usted podrá pensar quizás en algún gobierno de turno, o podrá pensar de alguien que dirige sin pastorear, sin conocer el corazón de las personas. O bien cuando decimos la palabra jefe, líder, gobierno, se nos vienen a la idea muchas cosas en la cabeza, algunas de ellas de autoritarismo o de una jerarquía rígida, de buscar el bien propio de cada uno, pero no necesariamente lo que el Señor está hablando en su palabra. ¿Han escuchado esa frase quizás de un jefe que le ha dicho el día viernes, último día del mes, le dice: pasa más tarde a mi oficina? ¿Qué piensan que estaría pasando cuando le dice, lo invita 12 del día, dice pasa tipo 5 de la tarde, último día del mes, pasa por mi oficina? Y está con un sobre azul así. ¿Qué piensan? Me van a retar, me van a echar, algo va a pasar, ¿cierto? Y sensación, un dolor de estómago, o taquicardia, o la reacción que usted tenga. Porque a veces pensamos que esa es la idea que tenemos de un jefe, de un líder. Y por el contrario, cuando hablamos de la iglesia, cuando dicen, ¿sabes qué? La iglesia no debe ser así. Y digo, estoy contigo. La iglesia no debe ser de esa forma, en que alguien lidera con autoritarismo, gobernando para el bien propio. Pero algunos se han pasado de la raya y han dicho, ¿sabes qué? En la iglesia no es necesario tener ningún tipo de jerarquía, yo entiendo lo que quiere decir, ningún tipo de rol, ningún tipo de forma de gobierno, porque el Señor es el que gobierna su iglesia de manera libre, espontánea y fluida. Y uno podría decir, oye, interesante eso, porque en realidad si todos somos sacerdotes, parte del cuerpo de Cristo, entonces efectivamente podría ir por ahí el asunto. Pero el Señor dice, ni lo uno ni lo otro. Es algo aún más superior, algo mejor, en que el Señor, Él es el que pastorea su iglesia, pero lo hace y nos pide que sea a su manera y para su propia gloria. Entonces vemos que hoy día hablaremos de cómo Dios dirige, pastorea a su pueblo, la iglesia, por medio de su Espíritu Santo, conforme a su palabra, para cumplir su propia misión y propósito, por medio de personas y toda su iglesia, para copastorearnos y pastorearnos. Vemos que debemos recordar que somos parte de su pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo que Él levantó y por tanto Él sustenta para habitar en medio nuestro y que le demos adoración, viviendo por Él y para Él, porque somos de Él. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo podemos ser dirigidos por el Señor? Y vemos aquí en el texto de 1 Timoteo 3, que Pablo le dice a Timoteo cómo debe dirigir la iglesia. De hecho, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Después dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos y dar explicación al respecto. Pero después, versículo 14 y 15, le dice, te escribo esto, porque si llego a tardarme, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se dan cuenta cómo describe Pablo la iglesia? Dice que es la casa de Dios.
La iglesia del Dios viviente, la asamblea que es la columna y baluarte de la verdad. Dice, hay una forma de conducirte, hay una forma de guiar la iglesia que no es como el mundo lo quiere, ya sea con autoritarismo, y tampoco es rechazando los dones y los regalos, la gracia que Dios da para guiar a su iglesia. Aquí ustedes van a ver que dice lo siguiente: si alguno anhela obispado. Obispado, uno se recuerda inmediatamente la palabra obispo, ¿cierto? Pero uno dice, ¿y qué significará esa palabra? Esa palabra, en su original, significa alguien que supervisa, alguien que sobrevee. Pero nuevamente, decimos supervisor y pensamos que el supervisor del trabajo que está con el látigo, que está controlando. Alguien que supervisa es alguien que vigila, que cuida el rebaño del Señor, cual pastor con sus ovejas. Entonces, cuando hablamos de obispado, estamos hablando también de pastoreo, y también estamos hablando de gobierno, de un gobierno de ancianos o de presbíteros. Vamos a desarrollar los términos durante este sermón. Pero sí debo decir que la iglesia no es una organización a la manera humana. No se rige por principios humanos, sino por principios divinos. Es un organismo vivo. No tiene una estructura jerárquica a la manera humana, pero tampoco Dios la deja sin estructura. Dios la organiza y coordina a su iglesia. ¿Se recuerdan ese pasaje que dice todo el cuerpo bien coordinado, bien concertado? Habla de una organización, que no es una organización de estructura humana, claramente, porque no somos una empresa. No debiera haber ningún tipo de lucro incluso. Pero que dice, no es una empresa, que es un extremo. Pero algunos postulan, no debiera haber entonces ningún tipo de rol u organización. Asumiendo incluso que no debería incluso haber pastores, olvidando lo que el Señor enseña en su palabra, sino que simplemente todos, de alguna u otra forma, debemos cumplir ese rol. Todos a cargo y nadie a cargo. ¿Has visto eso en algún equipo de trabajo? Estamos todos a cargo. Y cuando alguien le pide cuenta a alguien, es que no entendí eso yo. Es que no era mi responsabilidad. Todos a cargo, nadie a cargo. Entonces, vamos a decir lo siguiente, para dejar principios claros. La iglesia es un organismo vivo. El Señor es su cabeza. Ningún pastor puede ser la cabeza de la iglesia. El Señor es su cabeza. Los pastores somos colaboradores del Señor. ¿Quién sostiene a su iglesia? Su Espíritu Santo lo sostiene su iglesia y la dirige. ¿Cuál es el propósito? Para la gloria de Dios, para cumplir su misión. ¿Cómo se hace? Conforme a su palabra y su voluntad. ¿Se organiza, haciendo todo decentemente y en orden, y el orden de Dios. ¿Quiénes participan? Todo el cuerpo, bien coordinado. Y Dios establece roles y ministerios que están bajo su gobierno, no el gobierno humano. Y es un gobierno, vamos a ver, colegiado entre varias personas. ¿Se dan cuenta que el Señor, en su gracia, da a su iglesia una forma de gobierno? ¿Es su forma? No nuestra forma. Alguno podría tener cierta aversión a decir, ¿sabes? Un rol, liderazgo. Sí. El gran problema es que el Señor es el que pastorea, y eso es bueno, y muchas veces nosotros, los seres humanos, cometemos errores. Y la gente queda herida por eso. Herida porque fueron mal guiados,
más mal cuidados, mal pastoreados, mal enseñados. ¿Por qué no enseñaron la palabra del Señor? Que es la única forma de pastorear, con la palabra, y es la palabra. Y porque quienes enseñamos la palabra, no tenemos autoridad por nosotros mismos, sino que es la palabra la que tiene autoridad. Entonces vemos que el Señor nos dice, yo quiero gobernar a mi pueblo. Y el Señor constantemente gobierna a su pueblo y le hace gobierno, guía, cuidado, protección, pastoreo. El Señor quiere pastorear a su iglesia. Pero nosotros tenemos temas con el pastoreo, incluso con el pastoreo del Señor, que no queremos ser guiados por Él. No queremos ser guiados por su Espíritu Santo ni por su palabra. A veces queremos tener mejores ideas que el Señor. Si Él te dice, hazlo de esta forma, es que no creo que sea tan así. Es que eso es pecado. Es que, pucha, que a mí me cuesta. Es que eso no está bien. Es que yo creo que puede ser diferente. ¿Se dan cuenta que tenemos problemas con ser liderados? Tenemos problemas con decir, Señor, quiero que me guíes con tu Espíritu Santo, conforme a tu palabra, para tu gloria. Y quiero invitarte a reflexionar sobre tu vida en este momento. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es un corazón pastoreable por el Señor? Que escucha su voz y cuando la escucha dice, te quiero seguir, Señor. Que cuando escucha su voz no endurece el corazón, sino que lo dispone y dice, Señor, yo sé que tú me estás hablando. Yo sé que tú me estás guiando. Yo sé que tú me estás volviendo al camino una vez más. Porque somos ovejitas, que muchas veces nos desviamos del camino. Le he contado en varias oportunidades que he visto un video meme de la oveja porfiada. Hay un video muy entretenido, no sé si van a... no pierden el tiempo buscándolo ya, si lo encuentran por ahí, ríanse con esto. Pero en realidad hay una oveja que cae a una zanja. Y va el pastor y la busca, y con todo esfuerzo la levanta, y cuando sale contenta la ovejita, vuelve a caer en la misma zanja. Exactamente lo mismo como nosotros. El Señor va, nos busca, nos limpia, nos levanta, y nosotros decimos, por fin salí, y empieza a celebrar, y vuelve a caer en la misma zanja. Ovejas porfiadas. ¿Dónde estás? ¿En la zanja? ¿Te están sacando de la zanja? ¿Estás saltando? Si estás saltando, cuida, no volver a caer en la zanja. Y deja ser pastoreada por el Señor. Y ponte en el rebaño. Porque ahí vas a ser cuidada por el Señor. No solita, no arrancando del buen pastor. Y el Señor, como sabe que necesitamos de su guía directa, también pone el cuidado perfecto que es su iglesia. Ese cuidado perfecto me están hablando, ¿sí? ¿Tú sabes lo que pasó en la última vez que intenté ser parte de una iglesia? Se rieron. Me están tiritando, ¿sí? El cuidado perfecto del Señor es siendo parte de una congregación, con todo lo que implica, con sus pros y sus contras, estando juntos con otros, donde otros me fallan, y no solamente otros me fallan, yo también fallo a otros, porque a veces contamos esa parte de la historia nomás, otros me fallaron, yo también fallo a otros, donde debo perdonar y debo también pedir perdón, donde debemos aprender a perdonarnos y a cuidarnos. Ese es el cuidado perfecto del Señor. No es el cuidado perfectirijillo, es el cuidado perfecto, donde crecemos, donde maduramos
Y finalmente podemos decir, el Señor es el que cuida mi corazón milagrosamente por su Espíritu Santo con su palabra. Una cosa es porfía, que es lo que tendemos a hacer las ovejitas. Pero te digo algo, el Señor te dice, no seas porfiado, sé perseverante. Si vuelves a caer una vez en la zanja, eso es porfiado. Si vuelves a ir al redil, a pesar de las dificultades, eso es perseverancia. Y eso solamente se da por la obra del Espíritu Santo, que nos convence y nos dispone, ¿sabes qué? De verdad, no hay mejor lugar que su iglesia. Y cuando lo decimos con convicción, aún sabiendo lo que hemos vivido, esa es obra del Señor, que te guíe conforme a su palabra. Y eso es un milagro, verdadero milagro, que una vez más estemos aquí. ¿Pero saben por qué? Porque estamos delante del Señor. Como decía delante Pablo a Timoteo, le decía, porque debes saber conducirte en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, la asamblea donde el Dios viviente habita. Columna y baluarte de la verdad. Hermoso pasaje. Entonces el Señor te dice, no seas oveja aislada, ponte en el redil nuevamente, no seas porfiada, persevera, yo te quiero guiar. Y aquí viene la parte en que el Señor dice, hay una forma de guiar. Hay una forma que dice a través de obispos. Pero también hay un pasaje que quisiéramos que fuéramos viendo. Pueden leer 1 Timoteo 3, que está acá. Los animaría a tomar nota de los pasajes. Pero también pueden leer Tito, capítulo 1. También veamos 1 Pedro, capítulo 5. Y Hechos, capítulo 20. 4 pasajes que sería muy bueno que ustedes leyeran en sus casas. Porque vamos a ir a Hechos, donde Pablo, Hechos 20, llama para despedirse de los líderes de la iglesia de Éfeso. Está en Mileto, le dice, manda gente a buscar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Ellos probablemente fueron a buscar en 2 días, volvieron en 2 días, quiero entregarles un mensaje a ustedes. Y aquí quisiera que pudieran leer ese pasaje, pudieran buscarlo al menos, saben que está ahí, no lo vamos a leer completo obviamente. Hechos 20, si tienen su Biblia ahí, busque el pasaje de Hechos 20. Hechos 20, versículos 17, es el discurso de despedida de Pablo en Mileto de los ancianos de Éfeso. Dice que él los hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y uno dice, ¿quiénes son los ancianos? ¿Eran los más viejitos? Está hablando ahí de líderes espirituales, líderes reconocidos por el Señor y por su iglesia, los cuales tenían un oficio, el oficio de ancianos. Uno lee ancianos acá y piensa alguien que está con muchos años. Pero aquí no solamente es los años, sino que está hablando de madurez en el Señor. Y si tú lees ese pasaje anciano, esa palabra anciano, y tú buscas de dónde viene la palabra, te vas a encontrar que hay una palabra que dice en griego, presbítero. Tú debes decir, sí he escuchado esa palabra, presbítero, me suena, presbítero, presbiteriano. Mira, me suena presbiteriano entonces. Ay, gracias al Señor. El Señor está iluminado. Presbiteriano, iglesia presbiteriana, que es la cual nosotros estamos involucrados en esta iglesia. Somos parte de Iglesia Cristo de Pastor, que es presbiteriana. Estamos en un proceso de particularización
que implica ser parte de una denominación presbiteriana. Y usted dirá, ¿en qué creen los presbiterianos? Aparte de muchas cosas, la fe reformada, que es un tema para largo, pero no para hoy. Se trata de una forma de gobierno. La forma de gobierno es a través de presbíteros. / ancianos. Usted dirá aquí, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia. Sí, a los presbíteros de la iglesia. ¿Ve que Pablo era presbiteriano? No. La forma de gobierno era a través de presbiterio. Había una forma en que la iglesia se gobernaba con un grupo de hermanos que habían sido llamados por el Señor y además habían sido llamados y reconocidos por la iglesia y habían sido comisionados formalmente para ser obispos. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Es presbítero o obispo? ¿Y dónde queda el pastor acá? Y hay 3 términos. Presbítero, lo entendí. Anciano. Y obispo, sobreveen. Pastores, pastorean. ¿Y qué pasa acá entonces? Hay un pasaje hermosísimo de Hechos 20, versículo 28, en que están esos 3 términos juntos. Vamos a verlo. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Mirad. Uno lee y dice, mirad. No, pero aquí dice supervisen. Miren. Sentido de supervisar. ¿Y se recuerda lo que significa la palabra obispo o episcopo? Sobreveer. Miren, cuiden el rebaño. Por aquí va la cosa entonces. Entonces aquí vemos, dice, miren por vosotros y por todo el rebaño. Hoy está hablando de un rebaño como de ovejitas, efectivamente, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, rebaño, pastoreo. Lo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar poimen, donde viene la palabra pastor. Entonces a los episcopos, obispos, le dicen, miren, velen, cuiden, para apacentar, para alimentar las ovejitas, el rebaño del Señor. Y usted dirá, ¿y dónde están los ancianos? Está antes. Porque ¿a quién llamó Pablo? A los ancianos. A los ancianos le dice, ustedes deben sobreveer y deben pastorear. ¿Se dan cuenta que esos 3 términos están muy relacionados? Están muy relacionados. Entonces, el cuerpo de ancianos o de presbíteros, ¿qué debe hacer? Debe pastorear, debe supervisar, debe cuidar a las ovejitas. Entonces, hay un gobierno laxo en que no todos los cuidamos nomás. Da lo mismo, aquí todos los cuidamos. Sí, está bien. Pero el Señor pone personas para que puedan guiar a su iglesia conforme a su palabra en el poder del Espíritu Santo para vivir para su gloria y para su propósito. Entonces vamos al texto nuevamente de Timoteo. Recuerden que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Y vemos que Pablo llama a los ancianos de Éfeso también. Y le escribe a Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y uno se pregunta, ¿por qué dice esto Pablo? Porque Pablo anhela, conforme a la palabra del Señor, que en cada iglesia haya un gobierno saludable, floreciente de presbíteros, ancianos que sobrevean, que cuiden, que pastoreen el rebaño. Y eso es muy bueno para la congregación. Eso es bueno sobremanera, como podría decir. Uno lo puede echar a perder, pero es bueno sobremanera. Es tanto así que
En Hechos 14 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo es la forma de gobierno que debiera ser en cada iglesia? Debiéramos procurar, promover, orar, enseñar que haya un gobierno de ancianos, de un gobierno colegiado, compartido, con diferentes dones y talentos dados por el Señor, para el bien de la iglesia y para la gloria del Señor y para la extensión de su reino en esta ciudad, en este país y las naciones. Y ustedes pueden ver que después de esto dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Había gente que estaba anhelando ser pastor. Y uno podría decir, ¡ay, qué terrible lo que está anhelando! ¿Cómo es posible que quiera anhelar eso? Es Pablo que dice todo lo contrario. Si alguno anhela esto, es bueno. Y es bueno, es una buena obra la que sea. Es una buena labor. Lamentablemente, estadísticas en otros países. Así que, de hecho, en Estados Unidos, que muchos están desertando de la labor pastoral, por diversos motivos. Hoy hay personas que no quieren, no ven el pastorado como algo a lo cual dedicarse, que puede ser algo poco honroso quizás, mal visto. ¿Saben qué? En el contexto en que estamos viendo acá en Timoteo, no era algo sencillo, no era algo facilito. Pablo enseñó a la iglesia y le decía que lo único que venía para su vida eran aflicciones. Y Pablo llegó a decir, pero de nada a nada me aferro, porque estimo mayor a Cristo y su gloria que mi propia vida. Lo dice en el mismo pasaje de Hechos 20. Entonces cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero fíjense, no dice buena posición desea. No se trata de una posición, se trata de una tarea de servicio hacia otro. Lamentablemente algunos dirán, oye, ¿sabes qué? Llegué a este club que se llama iglesia, díganme, ¿cómo puedo ser el presidente de este club? ¿Hay cuota de membresía, incorporación? Cuéntenme, ¿qué requisitos debo cumplir? Y aquí te dice todo lo contrario, no es una posición, no es como el mundo cree que es. De hecho, Jesús tuvo que corregir a sus discípulos cuando decían, hey, ¿quién va a estar al lado tuyo? ¿Quién va a estar en mejor posición? Entre los reinos de este mundo es así. Pero en mi casa, en mi pueblo, no debe ser así. El que quiere ser el mayor, que sea el servidor y el menor. Entonces te dice, no es un rol de privilegio en sentido humano, porque sí es un privilegio, como el que tenemos cada uno de nosotros en diferentes roles que el Señor nos ha encomendado. Buena obra desea. Es una buena tarea. Y después dice, pero es necesario que cumpla con diferentes requisitos de carácter. ¿Qué dice? Irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no mochero, no dice, no pendenciero, que es lo mismo, que no le guste la pelea, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no estruje a las ovejas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
que tenga buen testimonio también de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Vemos que el Señor, dice, pone condiciones, criterios. Es para Él y a la manera de Él. Para Él y a la manera de Él. ¿Cuál es la manera? Con hombres que sean probados por el Señor y probados por su iglesia. Domingo atrás vimos cómo el Señor guió a Pablo para tener a Timoteo como aprendiz. ¿Se recuerdan ese pasaje? Vemos que el Señor vio que estaba Timoteo ahí, Pablo lo vio, y la iglesia daba buen testimonio de él. La iglesia completa estaba dando buen testimonio de él. Y Pablo lo invitó, dijo, venga para acá. No vas a ser pastor, pero quiero entrenarte. Y iba con él en cada viaje, iba fortaleciendo a la iglesia. ¿Qué pasó finalmente? Pablo le dice, bien, te ruego por favor que te quedes en Éfeso para pastorear. O sea, no le mandó, digo, te ruego. Y guiado por el Señor, en obediencia al Señor, Pablo dice, Timoteo dice, sí quiero, con todas las dudas y temores que tú tengas. Les pregunto entonces, la iglesia, ¿por quién es pastoreada? Por el Señor. ¿Esto quiere decir de que el Señor no pone personas para cuidar y sobreviver? No. Él pone personas. Las establece para su propósito a su manera. ¿Cómo se llaman esas personas? Ancianos, pastores, presbíteros, obispos, ¿cierto? En nuestro contexto le llamamos presbíteros. Es mucho que decir. Yo sé que es presbítero gobernante y docente. ¿Qué es eso? Pronto vas a saber. ¿Bien? ¿Y cómo el Señor guía a su iglesia? Por medio de estas personas, de manera colegiada, y eso evita muchos problemas. No lo anula, lo minimiza, pero también es toda la iglesia la que debe estar comprometida con reconocer a las personas y que puedan ser cuidadas y levantadas para el beneficio de toda la iglesia. Y además, la tarea pastoral no solamente es de quienes tienen el oficio, sino que también de cada uno de ustedes. Eso se llama discipulado. Si no estamos cuidando a otros, ¿cómo se nos va a elegir y va a llamar y vamos a reconocer a alguien que está siendo llamado al pastorado? Imposible. Imposible. Por eso es importante el discipulado y entrenamiento, como decíamos 2 domingos atrás. Entonces, como les decía, hay mucho que decir. Poco tiempo. Pero quisiera que nos quedáramos con la siguiente pregunta pastoral. ¿Queremos ser guiados por el Señor? ¿Queremos ser guiados por su Espíritu Santo y por su palabra? El Señor tiene una forma. Tiene personas. Pero también una forma que deben ser guiados por el medio del carácter de Cristo. Para que puedan decir junto con Pedro que en realidad el pastoreo no es por fuerza. Debemos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los demás que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué? Porque cuando venga el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Os invito a orar. Señor, te damos gracias, porque tú pastoreas a tu pueblo, a tu manera, a tu forma,
bajo tus principios. Y nosotros queremos aprender y ser cuidados por ti. Y queremos juntos anhelar que como congregación tengamos un cuerpo de ancianos, de presbíteros, que puedan cuidar del rebaño del Señor. Te pedimos que todo aquel que tenga esa inquietud, Señor, sea avivada por tu Espíritu Santo, avivada por tu poder, por tu palabra, y que todas las motivaciones que no son tuyas, Señor, tú las pastorees, las cuides, las trates para el beneficio de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.